Amigos, amigas, hay que ir a la mesa de investigación contra Líneas Sin Censura con una pregunta: ¿qué es lo que está pasando en el Frente Amplio opositor? Porque hay personajes que han sido bajados del barco, no se bajaron del barco, han sido bajados, y creo yo que a la mala, y con esto no estoy defendiendo a impresentables, pero un caso en particular que llama la atención es el de Francisco García Cabeza de Vaca, el exgobernador panista de Tamaulipas. El señor hizo campaña desde no sabemos dónde, había anunciado con bombo y platillo que había alcanzado las firmas necesarias para pasar a la siguiente ronda entre los aspirantes, y resulta que siempre no. Anoche, así lo dijo Francisco García Cabeza de Vaca. Quiero agradecer a las y los ciudadanos de todos los estados del país quienes nos brindaron su apoyo en la recolección de las firmas para poder ser el responsable de la construcción del Frente Amplio por México. Muy en especial a mis paisanos de Tamaulipas, donde rebasamos por mucho todas las expectativas. Así como a mi familia, a mi esposa Mariana, a mis hijas, a mis hijos que siempre estuvieron conmigo. Todo mi reconocimiento a los voluntarios que dedicaron su tiempo y esfuerzo para la recaudación de firmas. Gracias a esto, logramos el apoyo de más de 195,000 mexicanas y mexicanos. Esto a pesar de la absurda persecución política de la que he sido objeto por parte de un gobierno autoritario que ocupa las instituciones y la justicia con mentiras para atacar a la oposición. Sé que somos muchos, pero muchos más, millones de mexicanos, los que creemos que podemos tener un México próspero y con oportunidades para todos. Me hubiera gustado que fueran un poco más flexibles con los tiempos de recaudación de firmas, así como lo fueron con las fallas que hasta el día de hoy presenta la plataforma. Pero reglas son reglas, y yo me apego a los lineamientos del frente. Esta lucha no se trata de mí, se trata de México y de los mexicanos. Esto va más allá de la política. México es la única prioridad. Estoy dispuesto a dar la batalla por el país que soñamos de la mano de la gente, de la mano de la ciudadanía y del Frente Amplio por México. Sin embargo, más allá de todo, esto me alienta y me motiva a continuar trabajando, poniendo toda mi capacidad, tiempo y esfuerzo en la construcción de un México democrático, un México libre y seguro. Estoy convencido que de la mano de la ciudadanía en el 2024 tendremos la gran oportunidad de construir el México que todos soñamos. Vamos a seguir echados para adelante. ¡Arriba, México! Dirían en las redes sociales: ahora dígalo sin llorar. Arremete contra un gobierno represor que lo persigue, pero resulta que es en el proceso de la oposición en donde lo bajan, y yo insisto, parece que a la mala. Así las cosas en el Frente Amplio opositor, y para hablar de este y otros personajes, saludo al maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea. Miguel, espero no haber generado carcajadas involuntarias con un mensaje que es una vacilada. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches. Buenas noches, Vicente, a ti, a tu auditorio, a tu audiencia y a todo el equipo de Sin Censura. Bueno, pues yo esperaría, Vicente, que en este mensaje que envió este prófugo de la justicia tuviera exactamente abajo esa frase que dijera: Francisco Javier Cabeza de Vaca, prófugo de la justicia. Porque eso es, tiene orden de aprehensión precisamente por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Ya cuando era a un gobernador de Tamaulipas, pues ganó que la Corte no permitiera que le quitaran el fuero, que el Congreso local lo avalara, que él controlaba, y ir contra una disposición del Congreso Federal que había decidido quitar el fuero en ese momento. Ya sin fuero, ya sin ser gobernador, o sea, al salir de su mandato, al terminar su mandato, que por supuesto ya no estaba en el país, es decir, no entrega la gubernatura al candidato de Morena, quien gana la candidatura del gobierno del estado de Tamaulipas. Entonces él piensa que va a poder seguir, ya una vez ganado este amparo,
libre. No, salió una nueva orden de aprehensión contra él, Vicente, el 4 de octubre del año pasado, y también, además de esta orden, pues tiene, como sabemos, sus cuentas bancarias aseguradas desde el 5 de mayo del año pasado. A pesar de eso, sabemos que también él tiene muchos recursos, pero bueno, es un prófugo de la justicia que la coalición, esta alianza opositora de Va por México, que son los partidos de derecha, PAN, PRI, PRD, pues le avalaron y lo integraron, pero más bien como una forma de protección, Vicente. Ellos sabían que lo iban a bajar en cualquier momento, como ya lo hicieron, y también como está sucediendo con otros aspirantes, concretamente con los del PRD. No los iban a dejar pasar, que es Miguel Ángel Mancera y el ex jefe del gobierno capitalino y el ex gobernador de Michoacán, Aureoles. También fueron dados de baja y también han subido sus videos inconformándose, diciendo que está mal, que todos alineándose al final de cuentas, diciendo que por la unidad pues nada más se quejan, pero pues reconocen que fue injusto. Y es lo que ya había advertido el presidente de la República desde Palacio Nacional en su conferencia matutina, Vicente, en donde había dicho que pues ya estaba seleccionada, elegida Xóchitl Gálvez por el Partido Acción Nacional para que fuera la aspirante por esa coalición a la presidencia de la República, y todos los demás, priistas, perredistas y panistas, pues nada más estaban o están siguiendo una farsa que ya se conoce. De tal manera que ahora se confirma con la renuncia, como no bien dice, no es renuncia, sino con el desplazamiento de estas aspiraciones presidenciales de estos tres supuestos candidatos que ya los bajaron de la contienda, simplemente, a pesar de que los tres aseguran haber reunido las firmas necesarias, que eran el límite, el mínimo eran 150,000, los tres dicen que las rebasaron considerablemente, pues fueron dados de baja, bajo quién sabe qué principios, todos están alegando que van a quejarse, etcétera, etcétera. También está otro panista, José Luis Preciado, que también él dice, yo sí voy a ir a los tribunales a que se reponga el proceso, y él ya además renunció al Partido Acción Nacional. Pero en el caso de Cabeza de Vaca, pues está viviendo una situación bastante complicada, porque como tú bien sabes, con esta orden de aprehensión que había en su contra, no pudo ir personalmente a registrarse ante alianza opositora de Va por México, sino que mandó a su familia a que lo registraran. Y esta alianza, a pesar de saber que había orden de aprehensión en su contra, pues con cinismo le otorgó el registro. O sea, finalmente esos son, entre delincuentes se apoyan, Vicente. Oye, Miguel, ¿adviertes traiciones y puñaladas? Porque tú en la columna que escribías en el Independiente, pues hablabas de cómo a través de estas intenciones o aspiraciones lo que buscaban era la impunidad en el caso de García Cabeza de Vaca, pero estamos hablando de por lo menos tres personajes: Miguel Ángel Mancera, Silvano Aureoles, Francisco García Cabeza de Vaca, que tienen cola que les pisen. Y bueno, los tres son bajados con chicanadas, diría Silvano Aureoles, y la realidad es que están en la lona, Miguel. Fíjate que dices muy bien esto, Vicente, porque Cabeza de Vaca sí tiene orden de aprehensión y está escondido en algún lugar, y ya Interpol lo está buscando. Pero en el caso de Miguel Ángel Mancera y de Silvano Aureoles, Silvano tiene un expediente también penal. La Fiscalía General de la República lo tiene muy bien identificado, lo tiene este expediente, que en cualquier momento podrían activarlo y girar órdenes de aprehensión. En el caso de Miguel Ángel Mancera, también tiene un expediente por los vínculos que tuvo, en este caso con García Luna, como ya hemos comentado el tema inclusive en otras mesas de análisis. Y Miguel Ángel Mancera, como jefe de gobierno, dio un contrato millonario a la empresa de García Luna, un contrato que además no hay evidencias de que se haya cumplido, no hay pruebas. Entonces está siendo también investigado y tiene otras investigaciones
fueron abiertas también por la jefatura de gobierno cuando Claudia Sheinbaum estaba a cargo. Entonces sí tienen expedientes los tres candidatos, como bien lo dices. ¿Y qué pasaría de no tener fuero legislativo los tres? Pues en el caso de Cabeza de Vaca ya tiene orden de aprehensión, los otros dos podrían tener también orden de aprehensión, podrían librarse órdenes de aprehensión. De ahí que el haberlos bajado también se da el compromiso de esta alianza de PAN, PRI, PRD, de que los van a proteger y les van a dar un espacio, una curul en las próximas elecciones para que vayan al Congreso. Es decir, yo no creo que los vayan a desproteger porque saben que tienen mucha cola que les pisen, Vicente. Entonces, pueden ser, de no obtener una curul en el Congreso, pueden tener órdenes de aprehensión y pueden ser detenidos, procesados, encarcelados y juzgados, Vicente. Entonces, efectivamente, no tienen en este momento la protección o el fuero ninguno de los tres. Sería un buen momento para que la Fiscalía General de la República envíe estos expedientes ya a jueces federales para que libren órdenes de aprehensión contra quien corresponda, Vicente. Antes de seguir dando detalles de estos personajes, sobre todo quien te ocupó, que era García Cabeza de Vaca, en tu columna, Miguel, déjame preguntarte, ¿qué piensas del futuro de esta coalición, de esta alianza putrefacta de Claudio X González? Porque Jesús Zambrano, más temprano hoy, lo mencionábamos en la primera edición de Sin Censura con tu servidor, decía, no nos vamos de la alianza o del Frente Amplio Opositor, pero vamos a poner en pausa nuestro trabajo, nuestra participación activa, lo que eso signifique, Miguel. Fíjate que yo no estoy tan seguro de esta alianza que se mantenga, Vicente. Y hay más motivos por ello. En la próxima encuesta que viene, y ya lo comentábamos en la mesa pasada, en la próxima encuesta de Morena, PT, Partido Verde, que será entre el 28 de agosto, o sea, estamos a unos días, y el 3 de septiembre, que es donde se va a definir quién será la o el candidato de esta coalición a la presidencia de la República. Claudia Sheinbaum sigue teniendo la mejor posición con más de 10 puntos sobre su segundo competidor, que es Marcelo Ebrard. Y esto no lo digo yo, lo dicen las diversas encuestas de empresas privadas en coordinación con medios de comunicación, diversos medios de comunicación, el Financiero, el Universal, el Economista y otros más. Entonces, de quedar Claudia Sheinbaum como la candidata de esta alianza Morena PT Verde a la presidencia de la República, Marcelo Ebrard estaría ya considerando renunciar al partido Morena, una vez que se lleve o que se conozcan los resultados de esta encuesta, e irse a Movimiento Ciudadano, de donde ya lo buscaron, Vicente. Ya hubo reuniones para que Marcelo Ebrard encabece las aspiraciones de este partido que preside Dante Delgado, para que sea su candidato a la presidencia de la República. ¿Esto qué significaría en porcentajes, Vicente? Si tú lo analizas, te das cuenta que Movimiento Ciudadano tiene entre un 6 y 7% de las preferencias electorales en este momento. Tiene 2 gubernaturas, Nuevo León y Jalisco, que son muy importantes, entonces tiene un 7%. Con la llegada de Marcelo, podrían aspirar a tener un cercano 20% de puntos porcentuales, con lo que les alcanzaría para convertirse en la segunda fuerza política de este país. Y aunque no les alcance en esta alianza de Marcelo con el Movimiento Ciudadano, podrían competir, al convertirse en la segunda fuerza, podrían ser la segunda fuerza en importancia en el Congreso, en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Y entonces Marcelo se convertiría en el representante del Movimiento Ciudadano en el Senado de la República.
¿Y con quién tendría que negociar Claudia Sheinbaum como presidenta de la República? Todas las nuevas reformas, leyes, etcétera, etcétera, en el Congreso, pues tendría que ser con Marcelo Ebrard. Y a él le da una posición de poder, que eso es lo que aspira el exsecretario de Relaciones Exteriores. Déjame meter mi cuchara. Bueno, déjame terminar esta idea. A ver, sí. Pero ¿qué estaría buscando entonces Marcelo Ebrard y Movimiento Ciudadano de llegar a este acuerdo? Una alianza con el Partido Acción Nacional, Vicente. Entonces el Partido Acción Nacional le convendría más una alianza con Movimiento Ciudadano que la alianza actual que tiene con un PRI bastante desfigurado, manejado por una plana de personas, de políticos identificados con la corrupción, y con un PRD desaparecido literalmente, como ahora ellos mismos lo están reconociendo. Lo desconocen, lo aplastan, lo humillan, y Zambrano, uno de los dos chuchos importantes del PRD, pues acepta finalmente este trato. Están acostumbrados a esta humillación política en la que han vivido. Entonces, al PAN le convendría irse a Movimiento Ciudadano, porque junto con Movimiento Ciudadano tendrían una posibilidad en la competencia a la presidencia de la República y una posición privilegiada en el Congreso de la Unión. Y entonces veríamos que aunque el PAN pasaría a ser la tercera fuerza política del país, le conviene más una alianza con Movimiento Ciudadano que mantenerse en esta alianza con el PRI, al cual Claudio X González, uno de los jefes de esta alianza, ya lo identificó como una bola de corruptos, y que ya reaccionaron, claro, tanto Lito Moreno como el secretario general del partido. Es decir, no creamos que esta alianza de PRI, PAN, PRD se va a mantener. Yo creo que más va por esto que estoy comentando, porque yo sí creo que Marcelo Ebrard no va a ganar la encuesta del próximo septiembre, los primeros días de septiembre. Creo que el 7 se da, 6, 7 de septiembre se toma quién es ganador. Y bueno, no veo cómo Marcelo Ebrard pueda alcanzar a Claudia Sheinbaum en 3 semanas para poderse posicionar como el candidato de la alianza que ahora preside el gobierno de la República. A ver, ahí te va, jugándole al abogado del diablo, porque está muy interesante esto de los movimientos político-electorales. ¿Y qué tal? Estoy diciendo, Vicente, es mi columna, la estoy escribiendo apenas para el Independiente el lunes, te la estoy adelantando indebidamente. Indebidamente, Vicente. Oye, Miguel, pero a ver, jugándole al abogado del diablo, a ver, ¿y qué tal si no es Claudia Sheinbaum y es Adán Augusto López Hernández? No hay forma, Marcelo, ¿perdón? No hay forma. Tú ve las encuestas, Vicente. Pero son las encuestas de los mismos medios que tanto hemos criticado, Miguel. No solo de ellos, las encuestas también de adentro, Vicente. Yo he tenido acceso a verlas. Y Adán Augusto estaría, es más, a Adán Augusto le están peleando el tercer lugar, Noroña. Sí, Fernández Noroña. Le está peleando el tercer lugar. Hasta ahora Adán Augusto se mantiene en tercer lugar, pero están muy lejos del segundo lugar, que es Marcelo Ebrard, y Marcelo está lejos, y 10 puntos es mucho en una encuesta, Vicente. Es mucho. Si fuera pero a ver, si fueran dos puntos, podrías decir que hay posibilidades. Realmente Adán Augusto no tiene posibilidad alguna, Vicente. Pero a ver, mi querido Miguel, es que esto es interesantísimo. Tengo entendido que Marta Delgado, la que fuera hasta hace poco subsecretaria de Relaciones Exteriores, algo así como una mano derecha de Marcelo Ebrard, o una gente muy cercana a Marcelo Ebrard, dijo que se iban a inconformar y que iba a haber problemas si veían declinaciones de algunos aspirantes por Claudia Sheinbaum. Y yo decía, ¿y qué tal si hay declinaciones por Marcelo Ebrard? Lo dudo, pero puede, siempre está esa posibilidad. No hay forma de declinaciones por Marcelo. No, esto que estás diciendo exactamente es la estrategia de Marcelo, por lo cual se va a ir. Él va a alegar, porque acuérdate que Marcelo Ebrard se compromete a no ir, a no renunciar a Moreno, a mantener la unidad. Él se comprometió. ¿Cómo puede romper esa promesa, ese acuerdo, alegando precisamente
que hubo violaciones en el proceso. Y él va a alegar eso adentro de la coalición. Él va a alegar que pues no se cumplió la transparencia, no se cumplieron las reglas, etcétera, etcétera. Pero no va a cambiar. Y entonces, bajo ese argumento, se va a ir, se va a mover hacia Movimiento Ciudadano, de donde ya sé que lo buscaron, Vicente. Ya empezaron las pláticas. Entonces, estamos adelantando algo que va a ocurrir en septiembre, inmediatamente después de que se conozca que Claudia Sheinbaum es la que va a ser la candidata a la presidencia de la República por Morena, Verde y Partido del Trabajo, Vicente. Esa es la Oye, realidad. a ver, Miguel, perdón, yo sé que tú tienes acceso a cosas que tu servidor no. Y obviamente por tu credibilidad, por tu larga trayectoria, que por cierto fue reconocida en el Senado. Yo sé que no te gusta que lo diga, pero es importante. No fue a mí, Vicente, fue al equipo de Contralínea, fue a los reporteros que hacen investigación y a todos los trabajadores de este equipo en el cual yo soy parte solamente. Y bueno, pues agradecemos los reconocimientos, se aceptan, Vicente, sin pelearlos, sin buscarlos. Y bueno, pues nos invitaron al Pleno del Senado y ahí hicieron esto junto con otros colegas periodistas destacados, otros medios de comunicación respetados, y pues lo agradezco, Vicente, solamente, pero fue a Contralínea, no bueno, fue a un servidor. Tú siempre apostándole a la humildad, Miguel Vadillo, pero felicidades, maestro. Mira, ahí está la fotografía. Ya algún día me contarás qué dice el pergamino que te entregaron, Miguel, pero bueno, a ver, a lo que me refería es, yo sé que tú tienes acceso a cosas que yo no, pero dices que las encuestas que tú has visto, incluso desde adentro, lo que eso signifique, ahí se lo dejamos de tarea a la audiencia de Sin Censura, es que apuntan a que Claudia Sheinbaum será la ganadora. Yo te pregunto, ¿y qué tal si la definición para la encuesta, la real, la que definirá el 6 de septiembre al coordinador o a la coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación, cambia los resultados en el sentido en el que las zonas en las que se encueste sean diferentes a las que definen las encuestas que tú has visto, Miguel? Porque, bueno, todos tienen pues zonas favoritas. Claudia Sheinbaum quisiera que se encuestara solamente en la Ciudad de México, Adán Augusto estoy seguro que quisiera que se encuestara solo en Tabasco, y así sucesivamente, Miguel. Sí, mira, este es un acuerdo de los equipos de cada uno de los aspirantes. Como tú sabes, tienen la posibilidad de presentar empresas y ya se van a elegir, además, concretamente del partido Morena, que es el que está en esta organización, junto con las otras dos fuerzas políticas que están cerca de ellos. Pero bueno, han aceptado las reglas. Independientemente de eso, mira, para empezar, Vicente, no se llaman encuestas. Está mal dicho. Acuérdate que yo estudié sociología en la Universidad Nacional y también hicimos este tipo de trabajo dentro de la carrera, y son muestreos, Vicente. Y es un muestreo que se hace prácticamente se hace para todo el país. Es una representación solamente. Yo entiendo que hay muchos intereses involucrados acá, que hay una enorme actividad de parte de los contendientes, en este caso los 6 contendientes, y que bueno, se ha movido, yo observo, algunos se están transportando en jet privados, por ejemplo, es algo que nosotros estamos investigando, están gastando mucho dinero en espectaculares, están soltando mucho dinero, inclusive, a personajes que andan ahí muy cerca de ellos, etcétera, etcétera. O sea, hay cosas que pueden fácilmente manifestar inconformidad, y eso lo entiendo. Sin embargo, el muestreo que se hace, Vicente, eso es... Pero ¿por qué ¿por qué no le ponemos nombre y apellido a lo que estás diciendo, Miguel? Ese es un muestreo. No, porque es parte de lo que estamos investigando, y ahí sí, lo voy a hacer, Vicente. Vamos a publicarlo en portada. Estamos trabajando el tema. Yo, como saben, Vicente, el equipo de Contralínea no participamos en política, no tenemos candidatos, investigamos a todos, y lo que salga, eso vamos a publicar, sin problema alguno. Nosotros estamos convencidos que la labor del periodista es buscar la verdad, y estamos convencidos en Contralínea que esa verdad incluye
a todas las fuerzas políticas, a todos los políticos, a todos los empresarios y a todo donde haya, sea noticia. Oye, maestro, perdón por meter aquí la cuchara, pero sí. ¿no te ha significado esto que está pasando, que es inédito, un proceso interno como el de Morena, PT y Verde, un reto muy interesante? Porque obviamente cuando publicas, por ejemplo, la investigación sobre Marcelo Ebrard, pues, ¿quién te pagó? Claudia Sheinbaum. O sea, como que hay una dinámica ahí de, si hablas de algo es porque tienes un interés, y creo que hay que determinar la historia, por ejemplo, de la revista y de todo lo que ustedes han hecho por años. No quiero hablar de tu servidor ni de Sin Censura, porque pues sería vituperio, pero yo creo que es importante también definir desde nuestras trincheras el gran reto que ha sido, pues, cubrir este proceso interno que genera todo tipo de pasiones, Miguel. Bueno, primero que quede claro, Vicente, a nosotros nadie nos paga para las investigaciones que hacemos. Nadie, absolutamente. Y nadie puede probarlo y nadie puede acusarnos de eso. Nadie, absolutamente. Ya ves que Marcelo Ebrard dice, esos forman parte de la guerra sucia en mi contra, por lo que publicamos y comentamos aquí en las mesas de investigación contra Líneas Sin Censura. Fíjate que mi respuesta a eso es, ¿por qué Marcelo no acepta una entrevista conmigo de cara a cara? De hecho, la busqué, estuve frente a frente con él en su oficina, diciéndole de lo que se trataba y lo que iba a publicar. Y eso, Vicente, fue antes de la publicación. Y dijo, no voy a hablar de ese tema, te voy a sentar con mis abogados para que con ellos lo discutas. Digo, si es más claro eso o no, cualquier cosa que investigamos, Vicente, buscamos a los actores para que tengan la misma posibilidad de contestar y de dar su versión sobre los acontecimientos. Es una obligación periodística, es una obligación ética hacer este trabajo. Nosotros no aceptamos ni tampoco que paguen para llevar preguntas a la conferencia matutina, porque también sabemos que eso está sucediendo, Vicente, y es muy penoso, pero es muy penoso que a eso se presten algunos participantes en esta conferencia matutina. Sin embargo, nosotros no aceptamos esto. Han llamado, Vicente, aquí a la oficina a ofrecer ese tipo de cosas, mano. Y eso no tiene otro nombre más que corrupción, Vicente. Pues yo te he contado, por el respeto y la admiración que te tengo, el tipo de ofrecimientos que han llegado. Pero digo, hemos dejado un poquito la puerta abierta para esto que comentamos muchas veces detrás de cámara, que es parte también del merequetengue político, mediático, y que definitivamente se ha enturbiado por aquellos que sí cobran por las preguntas, que sí hacen trabajos a modo, como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mencionaba porque pues es parte de este jaloneo, ¿no, Miguel? Esa es la intención. Y te digo algo, te voy a dar un dato además para que veas. Yo no me meto en estas cosas. Digo, yo entiendo que son personas que tienen necesidades, pero esto que hacen es indebido, man. Y bueno, un dato que te voy a comentar. Hay alguien, por ejemplo, que cobra 50,000 pesos por pregunta, Vicente, y lo tienen grabado. ¿Qué? Para que veas. Además, además de prostitutos baratos, Miguel. 50,000 pesos por pregunta, Vicente, bueno, pues para ellos es muy atractivo. Hay quien cobra menos. Pero bueno, saliéndonos de este tema, porque además no es el que nos ocupa, volviendo al tema de las aspiraciones presidenciales, pues eso está sucediendo por el lado que nos llevó más tiempo, el lado de los 6 aspirantes de la Alianza Verde, Morena, Partido del Trabajo, y hemos estado, en el caso de Contralínea, publicando de varios actores de ellos. No solamente hemos publicado de Marcelo Ebrard, publicamos nosotros del Güero Velasco también, información sobre las empresas factureras que fueron contratadas durante su administración al frente del gobierno de Chiapas. Tenemos los documentos, hablé con él y está la respuesta incluida. Y ahí nos hizo el escándalo que se hizo con
como con Marcelo Ebrard, porque entiendo que Marcelo pues tiene una mayor presencia política. De hecho, Velasco, el Güero Velasco está en el 6º lugar en las encuestas, ¿no? Pero volviendo al otro tema, en el caso de la otra alianza, que yo no la veo nada sólida, es que es una alianza prácticamente, se podría decir una alianza imposible, aunque esté ya de facto operando, una alianza que parece pues irreconciliable, no hay forma de entender cómo el PAN se alía al PRI, y el PRD, pues ahí va en la colita a agarrar. Oye, Miguel, de hecho tenemos ya por fin el equipo de producción nos tiene listas las declaraciones de Jesús Zambrano, que admite esta humillación, básicamente, ¿no? Es una humillación. Y yo nada más pregunto, ¿cómo podría el PRI defender al PAN de Genaro García Luna y de Felipe Calderón? ¿Y cómo el PAN podría defender al PRI que describió en un tuit Claudio X González y que llevó a Alito Moreno y a Rubén Moreira a exigirle que se retractara porque si no, no hay diálogo? Si me permites, dime. Yo te contesto antes de los videos. Yo te contesto por qué si permiten esto. Porque son lo mismo, Vicente. Son igual de corruptos el PRI y el PAN. Son lo mismo. Los dos gobiernos fueron lo mismo exactamente. Y nosotros tenemos pruebas de todo ello porque los hemos investigado. Entonces, no hay forma de que no estén de acuerdo. Claro que sí van a poner de acuerdo. Sin embargo, que los intereses son distintos. ¿Y por qué? Tú sabes que Movimiento Ciudadano odia al PRI, Dante Delgado odia al PRI, porque el PRI lo encarceló, Vicente. Dante Delgado jamás va a aliarse al PRI. Por eso no va en la alianza esta. Pero a Movimiento Ciudadano le interesa al PAN. Y al PAN también le interesaría. Así que yo creo que esta alianza que va a impulsar o está impulsando a Xóchitl Gálvez, por más que digan que hay otros 3 aspirantes y que ya los aceptaron y que van a hacer sus mesas de debate, y mesas de debate que ¿sabes quién va a ganar? Pues Beatriz Paredes, que es la más inteligente o la única inteligente de ese grupo. Válgame. Vean lo que está diciendo el maestro Miguel Vadillo. Marcelo Ebrard pacta con Movimiento Ciudadano. El PAN le pega una patada, ya saben por dónde, al PRI y al PRD. Bueno, y a todo. Ya, exacto. Su candidata es desechable, Vicente. Con su candidata no van a llegar a ningún lado. Tiene una pésima imagen, y con esto de la información que salió, las denuncias de las empresas que benefició y que de las cuales se beneficiaron las empresas de ellas mismas, de Xóchitl, su hija y su marido, pues no hay forma. Vamos a ver y escuchar, si te parece, a Jesús Zambrano, el presidente nacional de lo que queda del PRD, aceptar la humillación y decir, sí estamos en el frente amplio opositor, pero no vamos a formar parte activa por el momento. Vamos a poner en pausa esto por la humillación, por el bajarnos a nuestros candidatos. Ve y escuche. Que haya una aclaración suficiente, que se fundamente de manera debida, con elementos consistentes por parte de lo que han solicitado nuestros aspirantes, y anunciamos que vamos a solicitar como Dirección Nacional una reunión pronta, urgente, con el comité organizador para conocer también todos estos elementos. Seguimos ciertamente en el frente, nos mantenemos en el frente, pero hoy anunciamos que establecemos una pausa en nuestra participación en el comité, en los trabajos del comité organizador, a la espera de que se den las aclaraciones pertinentes y suficientes, como lo han estado planteando nuestros 2 aspirantes, y de lo que resulte también de lo que tengamos, espero que suceda en próximas horas, la reunión. Bueno, pues ahí están las declaraciones de Jesús Zambrano. Miguel dice, sí estamos con el frente, pero no estamos con el frente. Estamos con el frente a pesar de que nos hayan escupido en la cara.
etcétera, etcétera, etcétera. Yo pronostico que si los abren, diríamos allá en el barrio, que si los dejan a un lado, buscarán pues judicializar este proceso, aunque no lleve a gran cosa. Y cuando dice buscamos una reunión urgente, pues es con Claudio X González. ¿Con quién más, Miguel? No, fíjate que no van a judicializar ellos esto. Esto que dice Zambrano, seguimos en el frente. ¿Sabes por qué es? Porque el PRD está a punto de perder el registro. En las próximas elecciones el PRD pierde el registro. Y su permanencia en el frente está buscando lograr los puntos porcentuales para mantenerse como fuerza política. ¿Y sabes para qué quieren ser fuerza política? Para seguir recibiendo el presupuesto público que les toca. Porque es mucho dinero, Vicente. Y viven de eso. Son vividores del erario público. Este partido ya no debe de existir. Y bueno, pues ahora tenemos a estas víctimas de esta perversión también de la Alianza Va por México, porque fueron bajados porque dicen que hay inconsistencias en las firmas que presentaron, que no lo dudo, Vicente. Bueno, sí, acuérdate que si hubo firmas irregulares hasta en el proceso aquel en el que Margarita Zavala tuvo que bajarse al quedar exhibida, pues no lo dudo, yo tampoco, Miguel. Que no se bajó ella, la bajó precisamente uno de sus grupos aliados, que era el Instituto Nacional Electoral, con Lorenzo Córdoba presidiéndolo, pero no podían, ante las evidencias, mantenerla. Ellos la bajaron, hicieron berrinche Calderón y Margarita Zavala, pero pues no podían, porque además de por sí el tan cuestionado INE, por todas sus acciones, actuaciones que han sido detestables, cuando el presidente era este hombre que acaba de salir, pues entonces no hay forma, pues, de que mantuvieran a Margarita Zavala. Oye, Miguel, y si me permites, para esta segunda parte de la mesa de investigación contra Líneas Sin Censura, ¿por qué no hablamos del caso de Israel Vallarta, maestro? Porque sí. está muy cabrón este caso. Entiendo, no sé tú qué información tengas, pero entiendo que en 10 minutos, de acuerdo a Ricardo Sevilla, en 10 minutos niegan el cambio de medida cautelar a Israel Vallarta, que se esperaba en cualquier momento. Así nos lo dijo Mari Sáenz, su esposa, ayer antier, hace 2 días, aquí en Sin Censura. Le niegan el cambio de medida cautelar para salir de prisión y llevar su caso en libertad. Y bueno, para las personas que puedan estar confundidas o distraídas, Israel Vallarta lleva más de 17 años en prisión sin ser declarado culpable o inocente por el caso en el que también estaba involucrada Florence Cassé, la ciudadana francesa, y que lleva también a definir que hubo un montaje por parte de Televisa y Carlos Loret de Mola, en el que en vivo y en directo Luis Cárdenas Palomino lo tortura. Y bueno, tengo entendido que la audiencia que fue celebrada en el Juzgado Tercero de Distrito en procesos penales federales en el Estado de México fue presidida por un secretario judicial en funciones de juez penal, y con esta medida, con esta decisión, se le niega alternativas a Israel Vallarta para continuar su juicio en libertad. Miguel, vaya caso. Sí, fíjate que aquí hay muchos elementos, Vicente, y nosotros hemos investigado el caso, hemos tenido acceso a información que está contenida en los expedientes de la investigación, hemos hablado con algunos de los actores involucrados. Y lo que te diría, efectivamente, hay que decir que jurídicamente, legalmente, Israel Vallarta no es culpable todavía porque no ha sido sentenciado. La presunción de inocencia prevalece. Él tiene casi ya 18 años en prisión sin recibir sentencia, pero mucho de esto es también es más, si fuera solamente el caso, el asunto de la tortura que sufrió a manos precisamente de Luis Cárdenas Palomino y de Genaro García Luna, uno preso en Estados Unidos y el otro preso en México, por vínculos con el narcotráfico, por corrupción, desvío de recursos públicos, etcétera, etcétera, pues entonces yo hubiera salido en libertad, Vicente, de acuerdo al proceso penal. Pero no es el único caso, Vicente.
este grupo que comandaba, te hablo de acuerdo con las investigaciones, identificado como los Zodiacos, realmente, aunque hacían secuestros express, digamos, realmente no era una banda de secuestradores, Vicente. De acuerdo con la investigación que tiene la Fiscalía General de la República, era un grupo que se dedicaba a cobrar préstamos que no se pagaban, de estas empresas que prestan con intereses altísimos y que te prestan para un día, para una semana, para un mes, con intereses del doble a veces. O sea que son impagables para cualquier persona que necesita el dinero, pues tomaba estos recursos creyendo que los iba a poder pagar al día siguiente, a la semana o al mes siguiente, y no podía, y llegaban a cobrarle y no tenían para pagar. Entonces, este grupo que encabezaba Israel Vallarta los detenía de manera ilegal, y ahí es donde se da el secuestro, los capturaba y los liberaba hasta que pagaban las deudas. Es decir, era una banda de cobradores, Vicente, más que de secuestradores, que sí se configura el delito de secuestro también. Pero es importante decir esto, y esto poco se sabe. Pero además, ¿por qué no pueden liberarlos, Vicente? Porque las personas que tenían ahí, supuestamente secuestradas, cuando él es golpeado públicamente en televisión, lo que fue un montaje que ya todos conocemos, donde los medios de comunicación fueron invitados, un montaje que hizo Genaro García Luna, que coordinó como si fuera una especie de director de cine, y los actores eran, pues, además de esta banda de secuestradores o de cobradores, pues eran las personas que estaban ahí como víctimas, eran también los medios de comunicación participando, cómo llegaban los policías, todos vimos esto, y ahí mismo golpean a Israel Vallarta y ya está, de hecho, la detención y la prisión en contra de Luis Cárdenas Palomino, el número 2 en la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, se da precisamente por violación a los derechos humanos, por golpear a Israel Vallarta. Entonces, este caso es uno, pero Israel Vallarta está identificado por otras víctimas de haber sido levantados, secuestrados, y precisamente son los que revelan toda esta información del cobro que se hacía, Vicente. Y esto está en los expedientes, de tal manera que no ha podido ser liberado porque ese es uno de los procesos, lo de Florence Cassés, cuando la detienen, finalmente a ella la liberan también en otro momento, pero a él no, porque tiene otros procesos abiertos. ¿Y qué pasaría con las víctimas, Vicente? De estas las presuntas víctimas, ¿no? Sí, presuntas, finalmente, tienes razón, supuestas víctimas que han declarado contra él de haber sido víctimas, también de haberlos golpeado, etcétera, etcétera. Entonces, estamos ante un caso complicado legalmente, en donde ellos también han retardado muchas veces el que se les dicte sentencia. La propia defensa de Israel Vallarta han retardado mediante cursos legales que se dicte la sentencia. Y yo te diría y te adelantaría, ahora que el juzgado determinó que debe de continuar la prisión preventiva, una vez que ya se determine, porque ya hay mucha presión en este proceso, que se determine la condena, que se dé la sentencia, yo creo que van a determinar que es culpable de estos casos, Vicente. Es un análisis que hago, por supuesto, con la información a la que yo he tenido acceso, lo que he leído y lo que he investigado. Y bueno, pues habrá que esperar. De cualquier forma, en este momento, Israel Vallarta no es todavía culpable, no ha habido sentencia, y se tiene que entender la presunción de inocencia de esta persona, ¿no? Es lo que yo. Pero es un caso muy interesante, porque recuerdo que a planteamiento de tu servidor en la mañanera, el presidente me decía, creo que es momento en que se defina también, se analice en la Fiscalía General de la República si se deben de retirar los cargos o no que pesan sobre Israel Vallarta. Recuerdo también que en una mañanera, cuando Olga Sánchez Cordero todavía era secretaria de Gobernación, había esta controversia de si existían más cargos contra Israel Vallarta o no. En fin,
Lo que sí resulta, desde mi perspectiva, desde mi opinión, alucinante es que después de 17 años, en un caso como el de Israel Vallarta, no se pueda dictar una sentencia absolutoria. Lo que estaremos de acuerdo es que es alucinante ver que después de 17 años o más, en el caso de Israel Vallarta, pues no se define si es culpable o inocente. Así que ante esto estamos, Miguel Vadillo. Sí, mira, tú me comentabas esto de que lo que te dijo, porque tú llevaste el tema a la conferencia matutina con el presidente, le llevaste el tema de Israel Vallarta, el presidente te contestó que se estaba revisando el caso, la misma secretaria de Gobernación, la ex secretaria de Gobernación ahora, también habló del tema, y ellos estaban, pues pareciera que porque ya se resolviera este caso en tribunales y que de ser posible se le dejara en libertad. Pero hay que considerar, Vicente, que este no es un asunto del Poder Ejecutivo, es un asunto de un órgano autónomo como es la Fiscalía General de la República, y es un asunto que toca precisamente al Poder Judicial, de tal manera que las buenas intenciones del presidente López Obrador y de su exsecretaria, ahora exsecretaria de Gobernación, pues bueno, son opiniones nada más, pero en el caso, la verdad es que el expediente se tiene en la Fiscalía General de la República, que es la que está presionando, que es la Fiscalía precisamente, la que considera que Israel Vallarta es responsable de todos esos delitos. Entonces el juez o los juzgados donde se llevan los casos, con amparos y con todo lo que se ha metido en la parte legal, pues no han podido determinar esto, que me parece sí, que ahí es un problema de la justicia federal y que tiene que ver una vez más con la Suprema Corte y todo el Poder Judicial que hemos criticado tanto, me parece. O sea, es ahí donde está atorado el asunto, porque yo también creo que ya tendría que haberse dictado sentencia después de casi cerca de 18 años de este sujeto que está en prisión y que tiene muchas acusaciones. Pero bueno, ¿por qué no le dictan sentencia entonces ya? Pero mucho de esto, te comentaba, han sido recursos legales que la propia defensa de Vallarta ha metido y ha impedido a veces que se dicte la sentencia, Vicente. Y pareciera que se estaría buscando más una decisión política en un caso que no tiene ni puede permitirse que sea mediante una determinación de políticos, algo que se tiene que solventar en tribunales judiciales y también pues por parte de la Fiscalía General de la República en las pruebas que aportan, ¿no? Pues querido Miguel, el maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea, te agradezco mucho, Miguel, por esta nueva mesa de investigación Contralínea Sin Censura TV, y vamos a cerrar invitando obviamente a la audiencia que nos está haciendo el favor de conectarse con nosotros para que busquen todos los detalles, todas las investigaciones y todos los artículos que ustedes publican en la revista Contralínea en www.contralinea.com.mx, que así los busquen como Contralínea en las diferentes plataformas y que estén al pendiente de lo que ustedes dicen, de lo que ustedes presentan en los programas diarios y en las mesas que se proyectan lunes, miércoles y viernes, Miguel. Sí, Vicente, muchas gracias por este espacio informativo. Y bueno, pues hoy fue un análisis interesante, me pareció, hablar ya de estos aspirantes a la presidencia de la República, que cada vez está más cerca. Entonces, va a ser un tema, pues pienso que, bueno, recurrente, porque hacemos entrevistas, buscamos información, y me parece que es algo acertado, en donde es nuestra obligación, la prensa, los periodistas, los medios de comunicación, que identifiquemos quiénes son y qué están haciendo quienes aspiran a la presidencia de la República. Vicente, buenas noches y gracias. Gracias, Miguel. Recuerde, de lunes a viernes a las 10 de la mañana en el canal de YouTube de Contralínea, ¿no? Sí, de 10 a 12, todos los días tenemos un espacio noticioso que conducen Nancy Flores y Sósimo Camacho, y también lunes, miércoles y viernes de 1 a 2 de la tarde, también en donde hacemos una mesa de análisis y comentarios, Vicente. Felicidades por el reconocimiento en la permanente, Miguel,
y estamos al pendiente para la próxima mesa de investigación contra Líneas Sin Censura con el maestro Miguel Vadillo. Continuamos porque todos somos sin censura.